Hola, buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Saludos a todos los amigos, hermanos en Cristo, familiares que nos ven en esta noche o lo verán diferido también en cualquier parte de Latinoamérica o el mundo, donde puedan tener acceso a Internet y a YouTube. Esto es una bendición, el poder llegar a cualquier parte de este planeta con la tecnología que tenemos actualmente, y damos toda la gloria al Señor por ello. Soy Gilberto Torrens y este es el estudio de la Iglesia Bautista Lumbrera. Y vamos a orar para entregar este tiempo al Señor y suplicar su bendición para lo que vamos a leer. Padre, queremos en el nombre de Jesús, una vez más agradecidos, glorificar tu nombre. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias porque nos permites hacerlo, porque en ti hay libertad y porque tu Santo Espíritu está acá y nos permite hacerlo, abrir tu palabra. Te suplicamos, Señor, de que personas que puedan estar viendo este mensaje y que no tengan en su noticia a Cristo como Señor y Salvador, pues puedan hacer el paso decisivo de reconocer sus pecados, confesarlos al Señor y venir a Él para salvación. Gracias, Señor, por los que ya lo somos y todos aquellos que están en este momento conectados también y revisando como aquellos creyentes de Berea todas las cosas en tu palabra para ver si estas cosas son así. Ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra tal como está. Líbranos de pensamientos preconcebidos que muchas veces tenemos y ayúdanos, Señor, a aprender de ella. Que tú seas guiándonos, Señor, en todo lo que digamos, Señor. Que todo sea para tu gloria y tu honra. Y rogamos por los que están en crisis, que están en situación de enfermedad o en situación de tristeza o de depresión o algún tipo de situación, Señor, que tu palabra pueda llegar a sus corazones como un manantial refrescante. Padre, te damos las gracias y nos encomendamos a ti en la lectura de esta carta de Judas, para nuestro provecho espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, les pido, amigos y hermanos, que leamos desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Judas 14 al 19. Esta pequeña carta ubicada ya casi al final, justo antes del libro de Apocalipsis. Dice así esta carta, Judas, la palabra de Dios dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Hasta aquí el Señor bendiga su santa palabra. Ya en el estudio pasado, usted puede revisar y ir atrás en este estudio número 8, cuando leíamos hasta estos versículos. En el versículo 14 comentábamos cuando Judas habla acerca de la profecía de Enoc y decíamos que Enoc no aparece, o al menos esa profecía no aparece en los escritos bíblicos que tenemos del Antiguo Testamento, y algunos dicen que tal vez eso lo sacó Judas de, de algún libro apócrifo que muchos mencionan como el libro de Enoch, pero decíamos también que no hay prueba alguna de que este libro
que hasta se entiende fraudulento, existiese en el tiempo de Judas. Y hay algunos estudiosos que aseveran que este eh, el libro famoso de Enoch tiene señales de haber sido escrito después de que Judas escribió esta carta. Y entonces, siendo así, es fácil ver que más bien fue ese señor que luego tildó su número, tituló con el nombre de Enoch, diciendo que él lo había traído y resulta que lo había leído en la epístola que ya Judas había escrito. Esto es muy posible. Eh, Otros dirán entonces, ¿de dónde sacó Judas esto? Bueno, es como preguntar de dónde sacó Apocalipsis, todas las revelaciones del Apocalipsis, pues del Espíritu Santo. Y citábamos el versículo de segunda de Pedro que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si bien Pedro se refería a los profetas del Antiguo Testamento, es perfectamente y legalmente aplicable a los escritos del Nuevo Testamento. ¿Quién les reveló a ellos esto? Pues el apóstol Pablo, el que también le escribió a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir, etcétera, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Así que es el Espíritu Santo el que inspira y en esto ya no hay discusión. Pero después hablamos algo del versículo 15, donde se menciona 4 veces la palabra impíos. Y recordemos cuál es el propósito de la carta de Judas, es desenmascarar a los apóstatas. Y dijimos en un principio que si bien existe la carta de Hechos de los Apóstoles, Judas puede fácilmente mencionarse con el título de Hechos de los Apóstatas, porque son las características de los apóstatas que van conduciendo su impiedad, su vida pecaminosa a la impiedad, y con esto ellos demuestran su verdadero corazón. Los apóstatas son personas que nunca han sido convertidos, nunca han tenido el Espíritu Santo, son personas que han estado envueltos, personas que han estado cerca de la comunión de cristianos y han llegado hasta tener puestos de liderazgos para luego demostrar el corazón que son. Y Juan nos dice, y lo repetíamos en uno de estos estudios, que estos salieron de nosotros, pues no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y estos son características de las personas apóstatas. Y es interesante, hermano, amigo, quien nos acompaña, es que nosotros vemos muchas de estas características en hombres actualmente, y es normal que existan en los inconversos, pero es notable que existen personas que se llamen cristianos, porque ahí es donde uno que no tiene la capacidad de juzgar la salvación de otros, pero sí tiene el criterio que el Señor ha dejado al decirnos por su fruto lo conoceréis. Así que abramos los ojos y veamos, porque Judas escribió esta carta influenciado por el Espíritu Santo, motivado a la apostasía que había en la iglesia primitiva. Y si eso era en aquellos tiempos que estaba tan cerca la venida del Señor por primera vez, cuánto más ahora que está tan cerca la venida del Señor por segunda vez. Entonces, el versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Recordemos entonces que estas son las características de estos hombres. Veamos cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, una versión bíblica. Dice, estos individuos son rezongones. Fíjese esta palabra que hasta causa un poco de risa. Rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Es decir, que las palabras y acciones impías
son descritas ahora con un detalle más ilustrado. Son murmuradores, son gente rezongonas que se quejan contra la providencia de Dios en vez de en lugar de mostrarse agradecidos por las misericordias de Dios. Son gente que siempre se anda quejando. Por ejemplo, en la situación de las guerras o lo que ocurre en el mundo, o cuando hay una tragedia o cuando hay un terremoto, tsunami, o lo mismo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, tristemente, esta guerra, donde hay mucha muerte allí alrededor, muchas familias huyendo, muchas gentes que conocemos, misioneros que han estado allí, o gente cristiana, pero gente no cristiana también tristemente muriendo. Y lo primero que dicen estas personas, sus características son: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Se fijan? ¿Ese es Dios que nos ha abandonado? ¿O será que no hay Dios? Porque un Dios bueno y amoroso no permite estas cosas. Entonces, ese es el tipo de lenguaje que tienen estas personas, estos am, eh, fanfarrones, estos murmuradores, estos que se quejan de todo, son los apóstatas. Y hay algunos que no han llegado a revelarse como apóstatas, pero están entre nosotros, y ese es el tipo de lenguaje que ellos utilizan. El hecho de que Dios aborrece esta actitud queda bien clarito acá por el castigo que Dios dio a los israelitas en el desierto. Siempre encuentran falta en el Señor. ¿Por qué permite Dios las guerras y el sufrimiento? ¿Por qué no pone fin a toda la injusticia social? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué esta tragedia? Se andan quejando en vez de ver la razón por la cual ocurren estas cosas. Es precisamente por la rebeldía y el pecado del hombre. Ellos dicen: si es todopoderoso, ¿por qué no pone fin a todo el mal en un momento dado, que Él es tan poderoso y creó a todos y a todo lo que hay alrededor? También encuentran falta en el pueblo de Dios, en la iglesia, por ser estrechos en su modo de pensar. Nos tratan a muchos como santurrones o puritanos, etcétera. O sea, para ellos nada le funciona, se quejan de todo. Ya Judas había hablado de que se quejan de las autoridades superiores, de las potestades superiores, y él puso ejemplo también. Pero estas personas también viven en sus concupiscencias, dando rienda suelta a sus pasiones de la carne, y son vociferantes en defender la permisividad en el ámbito de la sexualidad. Como dijimos anteriormente, son los primeros defensores de los derechos de las personas que tienen un matrimonio de un mismo sexo, o de los homosexuales, o de todo tipo de libertinaje que hoy existen. Ellos son los primeros abogados de esto, menospreciando o poniendo a un lado la palabra de Dios. Y ellos son arrogantes en su manera de hablar. Y esto demuestra que cuando una persona es arrogante, está simplemente tratando de buscar o de llamar la atención a los demás, porque tienden a ser extremistas en lo político, en lo económico, en lo social, y son capaces de salir en primera plana para traer un mensaje de discordia o de rebelión contra lo que está establecido. Son desvergonzados. Ellos simplemente rechazan las doctrinas cristianas básicas, como la declaración de la muerte, que Dios se murió, que Dios ha muerto. Y ellos también los encontramos en los llamados teólogos liberales, esos que enseñan en muchas universidades hoy en día y que de cristiano no tienen ni la palabra. Y también son maestros de la adulación. Ellos con esto consiguen muchos seguidores y tienen su confirmación. Usted puede encontrarlo prácticamente cada día en las noticias de los medios de información, y también en algunos medios que se llaman cristianos. Versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas deja ahora a los apóstatas y pasa al papel de los creyentes en medio de estos mercenarios, de este ambiente. Y entonces primeramente les recuerda que han sido advertidos ya por este peligro que se avecinaba por los apóstoles que el Señor ha mandado. Segundo,
Judas alienta a los creyentes en medio de este caldo de apóstatas a mantener su condición espiritual firme. El que piense estar firme, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. Eh, Finalmente los aconseja a que tengan discernimiento, orar a Dios por discernimiento en el ministerio, para captar a aquellos que son apóstatas y que están entre nosotros. No es fácil muchas veces hasta que empiezan a rebelarse, y cuando ya han logrado muchos adeptos y han contaminado, un poco de levadura leuda toda la masa. Los apóstoles habían predicho ya el surgimiento de los falsos maestros. Por ejemplo, Pablo, en su ministerio, en Hechos 20 y 29, él dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Interesantísimo y poderoso esta revelación del apóstol Pablo de los lobos rapaces, y me estremece cuando dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hacia los discípulos. O sea, que están en medio de la iglesia, se contaminan o pueden contaminar la iglesia también. Pedro, el apóstol, también escribió en su segunda carta, en el capítulo, versículo 1, él dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo impresionante acá, aparte de hablar de que estos maestros falsos se introducirán encubiertamente, es decir, de una forma escondida, para meter herejías, y harán que muchos lleguen a negar al mismo Señor que los rescató. Y dice que muchos seguirán sus disoluciones, muchos seguirán esa falsa doctrina, y el camino de la verdad es blasfemado. Por eso vemos tantos casos hoy. El Señor nos libre y nos guarde de personas que hacen blasfemar el nombre del Señor, y se oyen cosas como decir: un pastor evangélico, o una iglesia evangélica, o unos cristianos, o un líder cristiano. Y así no sea cristiano, es una secta, lo ponen como cristiano, porque hay una adversión del mismo enemigo de tratar de blasfemar el nombre del Señor. El Señor nos libre de alguna vez hacer que su nombre sea manchado. También otros de los apóstoles que habló esto es Juan. En su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 18, él dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y esto ya lo citamos: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Importantísimo y poderoso esta declaración de los apóstoles, que ellos también nos enseñaron de que estos tiempos ya venían y ya los tenemos. Versículo 18: los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Versículo 19: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Notemos que esta observación de todos los que Judas ha hablado, estas características de hombres perversos y malignos, son hombres que se han hecho pasar por cristianos, ya sean que al principio han estado engañados o no, o ya tenían su foco, su objetivo de engañar y introducirse encubiertamente dentro del pueblo de Dios, causar daño, ganar adeptos. Y usted ve que esto es cuando vemos que ocurren, y tristemente han ocurrido divisiones en medio de iglesias que hemos tenido la experiencia de estar. Empieza por un grupito,
Casi nunca usted ve que es una sola persona, sino es una persona que la empieza y al final usted ve que hay mucha gente que se han ah, ah, puesto alrededor de esta persona, porque esta persona ha dicho y ha hecho cosas encubiertamente para ganar adeptos y causar divisiones. Pero una cosa importante es que dice, estos son sensuales. Sensuales quiere decir que trabajan con los sentidos y no con el espíritu. Y el apóstol, o perdón, Judas es enfático al decir, no tienen al espíritu, no tienen al espíritu, no son salvos. En Romanos 8 y 9 nos dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hermano, no se engañe, no se deje llevar por falsas doctrinas. El creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo en el momento que creyó en el Señor. Busque Efesios capítulo 1, versículo 10. Busque Juan capítulo 15, Juan capítulo 14, donde nos habla del Espíritu Santo. Pero Efesios nos dice en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de su nombre o de su gloria. Eh, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo mismo es el sello que viene y está para siempre. Y si alguno no tiene el sello del Espíritu Santo, que es lo mismo decir al Espíritu Santo para siempre en una persona, un sello indicaba pertenencia e indicaba seguridad e indicaba garantía. Y eso es lo que es el Espíritu Santo para nosotros, la persona de Dios morando en nosotros. Es el mismo Señor Jesucristo formado en nosotros. Es el mismo Dios. Cristo dijo, vendremos y haremos morada en él. El Espíritu Santo no se va jamás de la persona después de la uh, dispensación de la gracia. Cuando Cristo murió y resucitó, ya se abrió la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo ya forma parte de el sello colectivo que impone a todos los creyentes, a la iglesia generalmente. En Romanos, en 1 Corintios capítulo 12 nos habla de esto. Pero lo que quiero decir que el que no tiene el Espíritu Santo, pues no es de Dios, no es creyente. Y Judas es claro en decir que no tienen al Espíritu. Entonces el sentido de su mensaje aquí era que al fin de los tiempos surgirían burladores y que seguirían sus malvados deseos. Y a este testimonio Judas añade ahora la explicación de que estos burladores presentan por lo menos tres rasgos bien definidos. Primero, son sensuales, dice, son los sensuales, lo que significa que piensan y actúan como hombres naturales. El hombre sensual es el hombre natural, el que no tiene al espíritu y no percibe las cosas del espíritu, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Causan divisiones, llevando discípulos tras sí y quizás dividiendo a las personas en varias clases según, digamos, el avance que tenga la apostasía. No tienen al Espíritu Santo, nunca nacieron de Dios, nunca nacieron de lo alto y por ello son totalmente incapaces de comprender las cosas de Dios. Así que estos son advertencias de lo que realmente son las características de estos hombres sensuales. Y ahí, después que se habla de todas estas cosas, las características de ellos, se nos habla de la advertencia que los apóstoles han hecho ya previamente, los cuales hemos visto como ejemplo Pablo, Pedro y Judas, pero los otros también han dado advertencias acerca de esto. También dice que estos lamentablemente llegan a contaminar las iglesias porque ganan adeptos. Hay personas o hermanos que son débiles en la fe o hermanos que no han crecido suficiente, ya sea porque son nuevos o porque han sido tal vez un poco flojos y pues eso realmente son presa fácil
de aquellos hombres que vienen con intenciones de ganar adeptos para desviarlos de la verdad. Pero esto es importante que nosotros sepamos que cómo identificarlos y que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de discernimiento. Y no es el tema ya de este estudio acá, pero después que él habla de los sensuales que no tienen al espíritu, él hace un pero, una división y entra exteriormente. Dice, pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios y esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una hermosa trilogía que es la triunidad o una doxología hermosa antes de llegar a la última. Así que vamos a dejarlos hasta aquí, sabiendo que de todo lo que se dice, nosotros estamos fundamentados, edificados en nuestra fe, en la bendita Trinidad de Dios, y Él es el que nos guarda. Pero debemos hacer algo, debemos orar, debemos conservarnos, debemos esperar, y a los que dudan debemos convencerlos. Vamos a dejarlo hasta aquí esperando que el Señor te bendiga. Él bendiga su palabra.